Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 9. Lo que se siente al ver la gloria de Dios. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Salmos 36, 7 al 9, Nueva Versión Internacional. Estoy argumentando que la mente asciende a la verdad del Evangelio y de las Escrituras mediante un solo paso, que es su gloria divina. Más que nadie, aparte de las mismas Escrituras, Jonathan Edwards me ayudó a entender esta experiencia. Pero incluso en su época, 1703 a 1758, el argumento sonaba extraño para muchos. A pesar de que su cultura estaba más cómoda que la nuestra con el lenguaje religioso, sus descripciones de ver la gloria divina en las Escrituras no solo fueron desconcertantes para muchos cristianos, sino ofensivas. Esta es la manera como Edwards exhortó a su iglesia, y la manera como me gustaría a mí exhortar a la mía: rechace todos los prejuicios contra el conocimiento espiritual. Hay muchos que tienen prejuicios contra todas las experiencias espirituales de las que se habla. Oyen a los ministros del Evangelio que hablan mucho de iluminación que salva, nueva luz, de descubrimientos, de convicción, de un sentido de nuestra propia vileza, o de una visión de la gloria de Dios, etc. Y hay prejuicios contra todo esto. Esta forma de hablar no es agradable a sus oídos. Apenas creen que existen tales cosas. Sí, algunos son prejuicios en contra de las expresiones mismas que señalan estas cosas. Este es un gran obstáculo para la iluminación saludable y el conocimiento espiritual. Por lo tanto, que ninguno tenga prejuicios de esta naturaleza. En otras palabras, si el lenguaje que estoy usando para hablar de cómo la Biblia revela su veracidad completa es nuevo o extraño, o incluso desagradable, no permita que esto se convierta en un gran obstáculo de su conocimiento espiritual. Por supuesto, no crea nada solo porque es nuevo o viejo. Créalo porque es bíblico y verdadero. Lo que he aprendido con los años es que nuestra comprensión de la realidad en sí puede ser obstaculizada por tener un lenguaje inadecuado para nombrar la realidad. Si no puede nombrarla, es difícil recibirla o transmitirla. Por ejemplo, si usted no tiene ninguna palabra para caballerosidad, ¿la va a conocer cuando la vea? ¿Va a ser capaz de ayudar a su hijo para que la tenga? Uno de los grandes regalos de las Escrituras es que crea para nosotros categorías de pensamiento que nos ayudan a captar más la verdad. También nos da términos para hablar de aquellas categorías que no tendríamos sin la Biblia. Por lo tanto, Edwards diría, y yo digo, pruebe las categorías y los términos de este libro por las Escrituras, no solo por su experiencia. Todos estamos aprendiendo. Y siempre hay algo más para ver y saber acerca de Dios y sus caminos de lo que nos podemos imaginar. 4 analogías para la iluminación divina. Mi objetivo en este capítulo es arrojar tanta luz sobre el proceso de la iluminación divina como me sea posible, por medio de 4 analogías o ilustraciones. En otras palabras, estoy preguntando, ¿qué se siente al experimentar el milagro de 2 de Corintios 4:6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ninguna analogía es una semejanza completa. Estos ejemplos son solo una señal. La visión real de la gloria divina sigue siendo una experiencia sobrenatural sin una contrapartida natural. El alma racional y la palabra de Dios. En primer lugar, existe una analogía que el propio Edwards ofrece. Tenga en cuenta que es una analogía, no es un duplicado exacto de la experiencia de conocer la realidad divina de las Escrituras. Recomiendo una lectura lenta y cuidadosa. La fraseología es compleja, pero no es ininteligible, y vale la pena el esfuerzo. El ser de Dios es evidente por las Escrituras, y las mismas Escrituras son una evidencia de su propia autoridad divina, de la misma manera que la existencia de un pensamiento humano es evidente por los movimientos, el comportamiento y el habla de un cuerpo de forma y contextura humanas, o que ese cuerpo es animado por una mente racional. Sabemos que esto no es de otro modo sino por la consistencia, la armonía y asentimiento del tren de acciones de movimientos y sonidos, y el acuerdo con todo lo que podemos suponer que está en una mente racional. Estos son una clara evidencia de un entendimiento y diseño que es el origen de estas acciones. Por lo tanto, hay una maravillosa armonía universal, consentimiento y acuerdo en el objetivo y las acciones de las Escrituras, una apariencia universal de un glorioso y maravilloso diseño, tales grabados en todas partes de sabiduría excelsa y divina, majestad y santidad en la materia, forma, contextura y propósito, que la evidencia es la misma que las Escrituras son la palabra y la obra de una mente divina, para alguien que está completamente familiarizado con ellos, como es que las palabras.
Y las acciones de un hombre con entendimiento son de una mente racional, para alguien que lo conoce familiarmente desde hace mucho tiempo. La mayoría de nosotros pasamos por alto las maravillas que nos rodean. ¿No así Edwards? Es una maravilla que podemos ver el movimiento del cuerpo humano, ojos, labios, frente, hombros, escuchar las cuerdas vocales humanas que emiten sonidos, seguir la interacción de estos movimientos y sonidos con las personas y cosas de los alrededores, y, de toda esta física y técnica sensorial, llegar a la convicción bien fundamentada de que este cuerpo físico de movimiento y sonido está conectado de alguna manera con un ser humano pensante, un alma racional. No podemos ver un alma, o la personalidad, o la racionalidad. Entonces, ¿cómo sabemos que hay algo más que cuerpo? Edwards dice, la consistencia, la armonía y la unión del asentimiento de movimientos y sonidos están de acuerdo con todo lo que podemos suponer está en una mente racional. La mayoría de las veces, no hacemos conscientemente una deducción a partir de lo que vemos a lo que creemos acerca de las personas. La conciencia de la personalidad es inmediata, ya que la unión entre la personalidad, alma, y el cuerpo es muy profunda. Entonces Edwards hace una analogía entre las escrituras y el Dios cuyo ser expresan. En la analogía, las escrituras corresponden al cuerpo humano y Dios corresponde al alma. Cuando interpretamos el significado de las escrituras, vemos en esto una maravillosa armonía universal, consentimiento y acuerdo con el objetivo y de dejarse llevar. Vemos la presencia omnipresente de un glorioso y maravilloso diseño. Vemos abundantes grabados de sabiduría excelsa y divina, majestad y santidad en materia, forma, contextura y propósito. Y en este significado de las escrituras, podemos discernir la palabra y obra de una mente divina. Da un mismo modo de que rara vez hacemos una pausa y conscientemente pensamos en el hecho de que inferimos que hay un alma detrás de las acciones y las palabras de un ser humano amigo, así rara vez hacemos una pausa y reconocemos que inferimos que hay una mente divina detrás de las escrituras. La razón es que, en cierto sentido, detrás es una palabra equivocada. El alma no está meramente detrás del cuerpo, y la palabra de Dios no está simplemente detrás de las escrituras humanas. La unión en ambos casos es tan profunda que cuando vemos al cuerpo humano que actúa como debe, y vemos el significado de las escrituras como se debe, no hay una inferencia consciente. No es vista inmediatamente. Se trata de una persona racional, no solo de un cuerpo. Esta es la palabra de Dios, no solo del hombre. El pintor y el Dios que habla. En la siguiente ilustración, considere la analogía entre saber que Dios es el autor de las escrituras y saber que Rembrandt pintó la tormenta en el mar de Galilea. La pregunta que estoy planteando aquí es, ¿cuánto de la pintura debe ver usted para saber que es un Rembrandt? ¿Y cuánto de las escrituras debe leer para saber que es la palabra de Dios? La razón por la que importa esta pregunta es que esto ayuda a aclarar en qué sentido la autoautentificación de la gloria de Dios es visible a través de las escrituras. La mayoría estaría de acuerdo en que si cubrimos el cuadro de Rembrandt con un papel negro y luego se hace un agujero con un alfiler en el papel, con lo que revela una pequeña mancha de la pintura, no seríamos capaces de tener un conocimiento bien fundamentado de que la pintura es de Rembrandt. Ni siquiera sabríamos lo que estamos mirando. Del mismo modo, la gloria distintiva de Dios en las escrituras no está en la forma de las letras. Mirando a través de un pequeño orificio en las escrituras, es posible que vea una letra. Eso no revela la gloria distintiva del autor divino. El significado de los textos está donde brilla la gloria. Más bien, la gloria de Dios que marca las escrituras como divinas se manifiesta a través del significado de los escritos. Enfatizo en esto porque, entre otras razones, parece ser una de las implicaciones de las palabras de Pablo en 2 de Corintios 4:4 cuando se refiere a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo emite su luz en nuestro corazón, versículo 6, como la luz del Evangelio. Pero esta no es la luz de la letra griega épsilon, la upsilon o cualquier otra letra aislada o palabra aislada. El Evangelio está fundamentado en complejos eventos históricos y el significado que estos eventos tienen para el propósito de Dios. Por lo tanto, la gloria del Evangelio brillará, no a través de fragmentos ininteligibles, aislados de los acontecimientos, o por medio de fragmentos de este significado divino, sino más bien a través de un relato verbal suficientemente amplio de la realidad histórica y del significado divino. ¿Cuánto de las escrituras es un relato verbal suficiente? Esto es similar a la pregunta, ¿qué tan grande debe ser el agujero antes de que podamos reconocer los rasgos distintivos de inimitable estilo, especialmente de la manera como utiliza Rembrandt la luz? La respuesta a esta pregunta depende de dos cosas, en qué parte de la pintura está centrado el pequeño agujero, y qué sensibilidades artísticas el espectador trae ante la pintura. Hay partes de las escrituras donde el significado de Dios requiere una gran ampliación del agujero.
Por ejemplo, si el agujero se coloca sobre la parte central del libro de Job, tendría que ser ampliado para abarcar la mayor parte del libro, debido a que los largos diálogos entre Job y sus amigos no encuentran su solución divina sin el principio y el final del libro. Por otro lado, si el agujero fuera colocado sobre el Evangelio de Juan o la Epístola a los Romanos, la ampliación a una cantidad escrita suficiente de gloria distintiva de Dios podría ser mucho más pequeña. El significado de la autoautentificación de Dios está suficientemente presente en porciones más cortas de lo escrito. Las sensibilidades artísticas del espectador marcan la diferencia. Cuanto del agujero sobre la pintura debe ampliarse antes de que el espectador pueda ver que una pintura es un Rembrandt, también depende de la sensibilidad artística de la persona que está contemplando. Una persona con un compromiso extenso con Rembrandt a través de sus pinturas puede ser capaz de ver las marcas del maestro mucho antes de alguien como yo. Sé algunas cosas sobre el estilo de Rembrandt, pero no mucho. Y mi compromiso con él a través de sus pinturas es casi lo mismo que se obtendría en una clase universitaria de apreciación del arte. Del mismo modo, es probable que una persona con un amplio compromiso con Dios a través de su palabra vea más fácilmente los rasgos de su gloria en las Escrituras que alguien que tiene poca experiencia con las Escrituras. Esto no se debe a que la visión es un asunto meramente natural, o que la persona que ve con más facilidad tiene dones meramente naturales. Es debido a dos cosas, una de ellas es que la gloria brilla en el significado, no a través de las palabras o frases aisladas. Vimos anteriormente por qué es esto. Implica que una persona con más experiencia en las Escrituras, por lo general, será capaz de interpretar el verdadero significado de un pasaje más fácilmente que alguien con poca experiencia. La otra razón por la que un amante experimentado de las Escrituras, por lo general, ve la gloria de Dios en ella con mayor facilidad es que ha sido cambiado por estas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 de Corintios 3:18. La gloria de Dios revelada en las Escrituras transforma nuestra mente y corazón para que haya una armonía más dispuesta con la gloria de Dios en la palabra. Y así podemos verla y aprobarla más fácilmente. Esto tiene grandes implicaciones para la correlación entre nuestra práctica y nuestra comprensión de las Escrituras. Por lo tanto, dice Edwards, el conocimiento espiritual solo se incrementa mediante la práctica de la virtud y de la santidad. Dios no firma su obra maestra. ¿Qué pasa si el agujero del papel que cubre la pintura estaba justo por encima de la firma del autor? Entonces cualquiera que pueda leer, sin conocimiento en absoluto de las excelencias del artista, podía saber que es de Rembrandt. Menciono esto para llamar la atención sobre el hecho de que en este punto falla la analogía. Dios no firma su obra maestra. La razón por la que no lo hace es que tal conocimiento no nos haría ningún bien. El único conocimiento de la autoría de Dios, que tiene algún valor eterno y salvífico, es un conocimiento descubierto por la visión de su gloria en la palabra. El diablo sabe que la Biblia es la palabra de Dios, él vio hacerla. Pero este conocimiento no le hace ningún bien. ¿Por qué? Debido a que es un conocimiento basado en la conciencia externa de la participación de Dios, como la lectura de una firma, no en la visión interna de la auténtica belleza de Dios en el significado de las Escrituras. La gloria de Dios no es como una firma en la pintura de las Escrituras. No es como un farol colgado en la ventana de la casa que nos dice por dónde entrar. La gloria de Dios no es una añadidura para el significado de las Escrituras. La gloria está en el significado. La analogía de la encarnación de Cristo puede ser útil aquí. Jesucristo es el humano, así como las Escrituras son escritos humanos. Jesús también es divino, como también las Escrituras son la palabra de Dios. Con el fin de ser conocido como el Dios encarnado, Jesús no dependía de una voz externa del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17 y 17:5. Sin duda, Dios le dio este respaldo. Pero Jesús nunca apeló a esto como prueba de que Él lo era. En su lugar, preguntó, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. En otras palabras, ver y escuchar a Jesús debería haber sido suficiente. Por eso, cuando Juan escribió su Evangelio, después de pasar 3 años con Jesús, dijo, «Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan 1:14, Reina Valera 2015. El punto aquí es que Dios era perceptible en Jesús, no porque Dios puso una firma en la pintura, o porque haya colgado un farol en la casa, o haya anunciado la divinidad de Cristo desde el cielo, sino porque Dios estaba en Jesús. Dios era quien Jesús era. Estaban unidos. Las marcas de la divinidad estaban en Jesús, el todo, actuando, pensando, sintiendo, hablando.
Lo mismo sucede con las Escrituras. No tienen una firma o un farol o una voz que habla sobre ellas. La palabra del hombre en sí está unida con la palabra de Dios. Las marcas de la divinidad están en el significado de lo escrito. Lo que esto significa para Jesús es que usted no podría discernir la gloria divina de Jesús al mirar sus pies descalzos o en el simple momento en que su cuerpo dormía. Había que verlo actuar, escuchar su palabra y observar su comportamiento. Lo mismo sucede con las Escrituras. No se puede ver la gloria divina de Cristo en las Escrituras con solo mirar una letra en una de sus frases, o mediante una mirada al azar a una frase sin ninguna conexión con otras para tener un significado claro. Al igual que con un Rembrandt, los signos de la grandeza distintiva del maestro están en la composición, el significado de las Escrituras inspiradas por Dios. La luz de Dios trae toda la verdad a la luz. En el tercer ejemplo, buscamos algunas reflexiones desencadenadas por el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. Y estos pensamientos son provocados más por el catalizador de una famosa cita de C.S. Lewis: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por el sol puedo ver todo lo demás. Por lo general, cuando buscamos tener una convicción bien fundada sobre alguna afirmación de verdad en este mundo, traemos toda nuestra experiencia para influir en tal afirmación y tratar de darle sentido. Lo que sabemos por experiencia antes de haber oído la afirmación, se aplica a la afirmación para ver si es correcto lo que dice. ¿Esto es coherente con lo que sabemos que es verdad? ¿Tiene sentido al ponerlo ante la luz de lo que ya sabemos? Lo que sabemos por experiencia es la norma, el árbitro, la medida de la verdad. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con una afirmación que dice, yo soy la norma, el árbitro, la verdad? Esta afirmación es única. No es como otras afirmaciones de verdad en este mundo. Cuando la máxima medida de toda la realidad habla, usted no somete esta medida a la medida de su mente o a su experiencia del mundo. Él creó todo eso. Cuando la norma última de toda la verdad y la belleza aparece, no se la pone en el banquillo para ser juzgada por las percepciones previas de la verdad y la belleza que traemos a la sala del tribunal. El original, eterno absoluto es visto como verdadero y bello, no porque es coherente con lo que sabemos, sino porque toda la verdad y la belleza que conocemos es coherente en él. Se mide por él y se ve que fluye de él. No es que él tiene sentido, y por tanto tiene credibilidad a la luz de este mundo. Él trae sentido al mundo. Él es el sentido. La luz que tenemos en el mundo no brilla sobre él y revela su verdad. Él es la luz del mundo, y en su luz vemos la luz. En tu luz podemos ver la luz. Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz, Nueva Versión Internacional. ¿Qué significa que en la luz de Dios podemos ver la luz? Tenga en cuenta el contexto. Los primeros 4 versículos del Salmo describen la condición de los que no tienen temor de Dios, versículo 1. En cambio, dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón, versículo 1. ¿Qué dice? Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado, versículo 2. La negación de Dios y el poder del pecado ponen al hombre en un mundo de sueños de ilusión. Piensa que es autosuficiente y seguro. Así que se entrega a las palabras de engaño y actos de maldad, versículos 3 y 4. Es como una hormiga que niega la existencia de la tierra, o un pájaro que niega la existencia del aire, o un pez que niega la existencia del agua. A continuación, el salmista, David, pone a la majestad de Dios enfrente de esta ilusión. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios, como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales, versículos 5 y 6. El hombre que no conoce a Dios y los animales que no conocen a Dios son sostenidos por el Dios que no conocen. Montañas y grandes profundidades no desaparecen porque el hombre y los animales sean ciegos a su gloria. Pero David sabe cómo el amor de Dios lo abarca todo, y es el que sustenta todas las cosas. Canta su valor inapreciable, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Versículo 7. Lo vean o no, él confiesa que toda la humanidad vive bajo el cuidado sustentador de Dios, tiene su vida, aliento y todo de Dios. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites, versículos 7 y 8. Las personas, los hijos de la humanidad, que no tienen temor de Dios, que creen que merecen alabanzas, que son autosuficientes y seguros aparte de Dios, estas mismas personas viven en la abundancia de la casa de Dios sin saberlo. Beben de su río de delicias. Ellos son sustentados por el Dios al que niegan. ¿Cómo puede ser esto? El versículo 9 comienza con porque, en hebreo ki,
lo que da la razón, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. La razón, incluso por la que los que no tienen temor de Dios pueden vivir y beber de la vida de Dios, es que Dios es la fuente de toda vida. No hay vida aparte de Dios. Dios es la fuente de toda luz. No hay luz, no hay conocimiento, no hay sabiduría aparte de Dios. Toda la existencia y todo el conocimiento dependen de Dios. Si tenemos vida, vivimos por Él. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, Hechos 17:28. Si tenemos algún conocimiento, lo tenemos por Él. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, Romanos 11:36. No arrojamos luz sobre Él con la luz que vemos. Él es el origen, la fuente. Si tenemos alguna medida de luz, es la luz que Él pone sobre lo que vemos, no nosotros. Así, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, cuando la palabra se hizo carne, Juan 1:14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, Juan 1:9. El original, la fuente, se convirtió en parte de la corriente de la creación que fluye desde Él. La luz introdujo la luz que Él creó. Jesucristo es único. Él es realmente criatura y realmente creador, una persona en dos naturalezas. Es aquel que puede ser conocido y el que hace todo conocimiento posible. Es un punto de luz, de verdad y de conocimiento, que entra en nuestra mente, y Él es la luz por la que vemos todos los puntos de luz. Por lo tanto, sabemos que Él es verdadero, no porque nuestra luz lo muestre como tal, sino porque su luz divina brilla con su propia gloria, que da toda la iluminación y toda explicación. Y lo mismo ocurre con su palabra, las Escrituras, las que están orgánicamente relacionadas con la palabra encarnada. Como la luz del mundo, Cristo es la suma y el brillo de toda la verdad del Antiguo Testamento. Él ha querido que la luz que trajo al mundo sea preservada una vez más como la suma y el brillo del Nuevo Testamento. Como Herman Bavinck dice, las Escrituras son el producto de la encarnación de Dios en Cristo, y en cierto sentido su continuación. Así sabemos que las Escrituras son verdaderas, no porque nuestra luz demuestre que son así, sino porque su luz divina brilla con su luz propia y luz única. ¿Qué fue lo que Pedro vio y Judas no vio? En nuestra cuarta ilustración, me gustaría reflexionar con ustedes sobre la diferencia entre lo que los apóstoles Pedro y Judas vieron al mirar a Jesús. Incluso llamar a Judas apóstol es impactante. Pero ahí está, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Judas Iscariote, el que también le entregó, Mateo 10:2-4. Él no cumpliría el propósito de un apóstol de hablar la verdad en nombre de Jesús, por lo que fue quitado de los 12 antes de que se les confíe la misión en la partida de Jesús. Jesús sabía que Judas iba a fallar cuando lo eligió. Jesús sabía desde el principio quién le había de entregar, Juan 6:64. Así que Judas es elegido a fin de que podamos aprender de su fracaso. Pedro era diferente. A pesar de su tropiezo, Pedro vio a Cristo como irresistiblemente verdadero y grande. Conocerlo era sumamente gratificante. Cuando los demás dejaron a Jesús porque sus enseñanzas eran cada vez más controvertidas, Jesús preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6:67 y 68. Y cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. En otras palabras, Pedro vio a la persona y las enseñanzas de Jesús como algo irresistiblemente verdadero, grande y satisfactorio. Tú eres la persona más grande. Tus enseñanzas son insuperables. No hay ninguna otra persona que preferimos. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Nuestra búsqueda ha terminado. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo es que Pedro, quien era manifiestamente un hombre imperfecto y pecador, Lucas 5:8, veía a Cristo como realmente era? Jesús responde, utilizando el nombre original de Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Mateo 16:17. Esta fue la manera de Jesús de decir lo que dijo Pablo en 2 de Corintios 4:6, 2 de Timoteo 2:25 y Efesios 1:17, a saber, Dios debe abrir los ojos de nuestro corazón antes de que la gloria de Dios en Cristo y en su palabra pueda ser vista como lo que es. Pedro no era único en este sentido. Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan, Lucas 8:10. Todos los verdaderos seguidores de Jesús habían experimentado lo que Pedro experimentó. Dios les había dado el conocer. Esta es la manera en la que alguien llega a saber la verdad y la belleza de Cristo. Jesús declaró, te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Padre o al Hijo aparte de este don sobrenatural de la visión. La razón por la que Pedro vio a Jesús como verdadero, grande y sumamente gratificante fue porque Dios, en su libre y soberana misericordia, lo escogió para abrirle los ojos para que vea lo que Pablo llama la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que no haya sanación no es la causa de la ceguera. Pero para Judas y otros como el viendo no ven, y oyendo no oyen, Mateo 13:13. Judas vio al mismo Jesús físico que Pedro. Formó parte del círculo de los apóstoles. Estuvo con Jesús casi sin parar durante 3 años. ¿Por qué no vio? No es correcto decir que él no vio porque Dios no le abrió los ojos. El don de la vista de la gracia de Dios es la razón por la que la gente ve. Su ausencia no es propiamente la razón por la que no ven. El que no haya sanación por parte de Dios no es la causa de la ceguera. La historia de Judas revela por qué no podía ver la gloria de Dios en Cristo. Judas era amante del dinero, Mateo 26:15, mentiroso, Lucas 22:48, ladrón, Juan 12:6, y traidor, Marcos 14:10. Esa era su ceguera. Cuando Jesús visitó la casa de María y de Marta, María ungió a Jesús con un perfume caro. Judas se opuso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:5 y 6. Ahí está, amante del dinero, ladrón, mentiroso. Eso es lo que hace el alma humana amando más la creación de Dios que a Dios mismo. Usufructó de lo que se puso en la tesorería de los apóstoles. Era un ladrón, y cubrió su robo con los reclamos hipócritas de amar a los pobres. Fue un mentiroso. Él le preguntó a Jesús en la última cena, ¿soy yo, el que va a entregarte, maestro? Mateo 26:25, aunque sabía perfectamente que era el elegido. Era un impostor de principio a fin. Traicionó a Jesús con un beso de engaño, Lucas 22:47. Amar el dinero convierte a las personas en mentirosos y ladrones que no pueden ver la gloria de Cristo. La codicia causa ceguera que no deja ver la gloria. ¿Por qué amar el dinero nos hace ciegos a la gloria de Jesús? Porque la gloria de Jesús reclama en nuestros corazones como el tesoro más grande en el mundo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo 13:44. Como el rey de Israel, cuyo reino no tendría fin, Lucas 1:32 y 33, Jesús era la personificación del reino de Dios. Donde él obraba, el gobierno real de Dios estaba trabajando, Lucas 11:20. Por lo tanto, esta parábola de un versículo acerca del reino de Dios, Mateo 13:44, es sobre encontrar a Jesús como nuestro tesoro supremo. Cuando lo vemos por lo que Él es, infinitamente hermoso, valioso y satisfactorio, nuestro amor por el dinero es neutralizado. Vemos esto porque, en la parábola, el hombre que encontró el tesoro vende con gozo todo lo que tiene para poseerlo. Esto significa una sustitución radical de dinero por Cristo como nuestro tesoro supremo. Es uno u otro, dinero o Cristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24, también ver Mateo 10:37 al 39, Lucas 8:14, Marcos 10:21 y 22. Tampoco se puede servir a Cristo y a las riquezas. Judas es la prueba. El amor al dinero ciega la mente a la suprema dignidad de Jesús. Incluso antes de que lo razonemos, nuestros corazones se están rebelando contra la pretensión de Jesús para reemplazar el dinero como el tesoro supremo de nuestra vida. Así que Judas vio al mismo Jesús que vio Pedro, pero él no lo vio como tan convincente, glorioso, hermoso y todo satisfactorio. Él no estaba ciego al ser humano, estaba ciego a la belleza infinita y al valor de la gloria divina. Y la razón de la ceguera no era que él era un peón indefenso en manos de Satanás, sino que se unió a Satanás rechazando la plena luz del día de la gloria de Cristo. Su ceguera, nuestra ceguera, tiene sus raíces en la rebelión. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 3:19 y 20 acerca de nuestra ceguera de su gloria, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
La raíz de nuestra ceguera no es que seamos víctimas de la oscuridad, sino que somos amantes de la oscuridad. La raíz de nuestra ceguera no es que se nos impida la luz, sino que somos enemigos de la luz. Nos encanta la oscuridad de hacer las cosas a nuestra manera, y no nos gusta la luz de la insuperable belleza del todo autoritativo, del que todo lo satisface, Cristo soberano. Y, por lo tanto, nuestra ceguera es censurable, no, como dicen los abogados, es culpatoria. No elimina nuestra culpa. Esta es nuestra culpa. En esta analogía, Judas representa a las personas que se acercan a las escrituras cristianas con una mente y corazón que están tan fuera de sintonía con la música de su significado que no pueden oírla como lo que es. Hay tal disonancia que el corazón repele la revelación de Dios como indeseable y falsa. Pedro representa a las personas que acuden a las escrituras con una mente y corazón humillados por el Espíritu Santo y abiertos a la belleza y a la verdad de la gloria de Dios que brilla a través del significado del texto. Lo que trae la analogía a luz es que dos individuos pueden estar buscando en la misma persona, Jesucristo, o en el mismo libro, la Biblia, y se pierden lo que realmente está allí. Esto demuestra que el camino a la visión incluye la purificación de nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. Las Escrituras revelan la gloria. El punto de estas cuatro analogías ha sido ilustrar cómo las Escrituras se manifiestan como la palabra de Dios mediante la revelación de su gloria. ¿Qué se siente al experimentar una convicción bien fundamentada de la verdad de las Escrituras por la visión de su gloria dada por Dios? El camino que hemos estado describiendo hacia una convicción bien fundamentada de la verdad de las Escrituras tiene sus raíces en la enseñanza de Pablo en 2 de Corintios 4:4-6, donde dice que a través de escuchar o leer el Evangelio, Dios imparte a nuestro corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta senda a la certeza en el Evangelio es el mismo camino que conduce a una convicción bien fundamentada de la verdad de todas las Escrituras. Así como el Evangelio lleva consigo una gloria divina autoautenticada, real y objetiva, de la misma manera, las mismas Escrituras son una evidencia de su propia autoridad divina. Una de las implicaciones de esta senda a la certeza es que otros caminos que ofrecen probabilidades y riesgos se vuelven problemáticos. Hay algunos ejemplos famosos de estos otros caminos. Tratando uno de ellos se aclarará el camino diferente que estoy siguiendo. Por tanto, hablaremos en el siguiente capítulo de la apuesta de Pascal.